Muy buenos días a todos. Si alguien me puede confirmar, por favor, si se escucha bien. Escuchamos bien, Mariana. Gracias. Les queremos dar la bienvenida. Gracias por su participación. Como ustedes saben, el día 21 de mayo conmemoramos el Día del Químico Biólogo en nuestro país. Y pues por esto queremos felicitarlos y agradecerles el valioso trabajo que realizan cada día en pro del desarrollo del país y de la salud de los guatemaltecos. En el marco de esta celebración, para nosotros es un gusto contar con la participación de la doctora Dalia Lau el día de hoy. Ella va a impartir la conferencia Microbiología aplicada a los retos que enfrenta la humanidad y el planeta. Antes de pasar a la presentación de la doctora, les quisiera, por favor, pedir algunas cosas. Una es mantener las cámaras apagadas y los micrófonos silenciados. También, por favor, si van surgiendo preguntas a lo largo de la conferencia, si las pueden ir anotando en el chat y nosotros las vamos a ir ordenando para podérselas realizar a la doctora al final de la conferencia. Y recordarles que, por favor, no vayan a olvidar llenar el formulario de asistencia que se va a colocar en el chat. Entonces, una vez más, bienvenidos. Voy a pasar a presentar a nuestra invitada. La doctora Lau es química bióloga egresada de nuestra facultad. En el año 2008 obtuvo un doctorado en biociencias moleculares por la Universidad Estatal de Washington. Hasta el día de hoy ejerce como profesora de bioquímica en la Universidad del Valle de Guatemala y también en la Escuela de Estudios de Posgrado de nuestra facultad. Es una investigadora activa que trabaja tanto en el sector público como privado en temas alrededor de la microbiología del suelo, enfermedades infecciosas, VIH-Sida, entre muchas otras. Como parte de su labor investigativa, ha publicado resultados de investigación en revistas de impacto internacional y nacional, contando con más de 18 publicaciones. Y en 2019 fue condecorada como docente destacada de la Universidad del Valle de Guatemala. También recibió el premio a la excelencia en enseñanza por parte de la Escuela de Biociencias Moleculares de la Universidad de Washington. Doctora Lau, para nosotros es un gusto contar con su apoyo, que siempre lo tenemos, ¿verdad? Entonces, sin más, la dejo en el uso de la palabra y muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias. Gracias por la invitación. ¿Me escuchan? Sí, sí, la escuchamos. Perfecto. Muchísimas gracias por la invitación que me hicieron. Vamos a hacer un recorrido acerca de los roles que tienen actualmente los químicos biólogos en el mundo, dado los retos que estamos enfrentando actualmente como planeta y como especie. Y la idea del día de hoy es precisamente enfocarnos en esos roles cambiantes, y ustedes saben que la clave para poder sobrevivir en la naturaleza es adaptarse, ¿verdad? Entonces es muy importante que ustedes, con las bases científicas, las bases académicas que hemos recibido y que han recibido y que siguen recibiendo los estudiantes y todos, cada vez que nos actualizamos, vayamos adaptándonos a esa naturaleza cambiante y a esos retos que nos presenta la vida, para no solo nosotros poder desarrollarnos como profesionales, sino ante todo contribuir al bienestar de toda la humanidad, ¿verdad? Entonces, la idea es esa, que vayamos viendo cuál es el rol que tenemos, principalmente enfocado en la parte de microbiología, con el perdón de todos los que se dedican principalmente a bioquímica y a química clínica, que es otra de las áreas sumamente importantes de la carrera. Yo siempre he tenido un sesgo por la microbiología, siempre mi pasión ha sido los microorganismos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar principalmente de la microbiología y la microbiología aplicada a los retos que se presentan, ¿verdad? Entonces vamos a empezar y permítame un momento. Vamos a poner aquí, compartir. Listo. Bueno, ahí sí miran en modo presentación la pantalla, ¿verdad? Sí, doctora. Perfecto, gracias. Bueno, entonces el título, como ustedes lo habrán visto, es la microbiología aplicada a los retos que enfrenta la humanidad y el planeta.
Y para empezar entonces, les busqué una gráfica que por supuesto no vamos a poder leer porque está muy en chiquito y eso que solo llega hasta 1995, es decir que faltan prácticamente 30 años ahí, pero el avance de la microbiología desde hace 2 siglos hasta la fecha ha sido enorme y el impacto que ha tenido en la vida del ser humano en todos los ámbitos ha sido realmente significativo. Entonces, solo para mencionar algunos de los puntos claves que ya hemos hablado y que ustedes han visto en muchas otras conferencias, podríamos poner como el inicio de todo a Anton van Leeuwenhoek, que ni siquiera aparece en esta gráfica porque no cabía también, cuando él desarrolló los primeros microscopios, ¿verdad? Y él fue el primero que vio estas vidas microscópicas que hasta ese momento no se conocían. Ustedes recordarán que por mucho tiempo se creyó que las enfermedades se transmitían por malos olores, las miasmas, pero que no estaban relacionadas realmente con otras formas de vida. Y también se creía, y esto lo vino a desbancar Louis Pasteur, la teoría de que la vida podía surgir de formas inanimadas, de objetos inanimados, pero gracias a sus experimentos él determinó que no se podía. Ahora es algo que ya sabemos, que la vida surge solo de otros organismos vivos. Bueno, entonces hemos visto desde que estudiamos microbiología general los roles claves que han tenido microbiólogos famosos como Roberto Koch y Louis Pasteur, y luego cómo se ha ido avanzando tanto en el campo de las enfermedades infecciosas para poder establecer la relación que hay entre enfermedades y microorganismos, así como en otras áreas asociadas también a enfermedades infecciosas, que es el descubrimiento de medicamentos, principalmente medicamentos antibióticos y otros medicamentos antimicrobianos. También el control de procesos para evitar que la contaminación de agentes microbianos afecten el desarrollo y la producción de moléculas de interés. Más recientemente, el desarrollo de vacunas, la biotecnología, el desarrollo de pruebas diagnósticas, el diseño de nuevos medicamentos, en fin, se ha avanzado a pasos agigantados y el impacto, como les digo, que ha tenido la microbiología y los microbiólogos en el mundo, podríamos rastrearlo a absolutamente todas las áreas de actividad humana. Por ejemplo, si ustedes pensaran, ¿qué tiene que ver un arqueólogo con microbiología? Pues muy interesantemente, si ustedes han ido a Tikal o cualquiera de los sitios arqueológicos que hay en nuestro país, habrán visto el deterioro que va ocurriendo, algunas veces más rápido, algunas veces más lento, en estos sitios arqueológicos. ¿Y quiénes son los causantes de ese deterioro? Microorganismos. Gracias a su metabolismo, ellos están continuamente generando ácidos. Estos ácidos tienen un efecto sobre el material de las construcciones y esas construcciones pues se van deteriorando, y es un rol de arqueólogos y de microbiólogos asociados el poder preservar esas construcciones y evitar que ese deterioro continúe. Entonces, aún algo tan dispar podríamos pensar como arqueología y microbiología, pero aún ahí vemos el rol que se puede jugar y el papel que está directamente relacionado con microbiología. Bueno, entonces esto es solo para darles una imagen así muy a ojo de pájaro acerca de los hallazgos más significativos en los últimos, bueno, esto fue en los últimos 125 años, pero hay que considerar que termina en 1995, entonces faltan todavía 30 años acá. Este fue un póster que sacó la Sociedad Americana de Microbiología para conmemorar precisamente 125 años en microbiología. Pero entonces, ya yendo directamente al tema de hoy, ¿cuáles son los retos actuales? Y aquí solo para mencionar algunos que yo diría son los que más preocupan a la humanidad, no solo microbiólogos, no solo científicos, sino a todo el público
en general. Y entonces vamos a ver, en primer lugar, enfermedades infecciosas, enfermedades emergentes, el cambio climático, los riesgos que hay a la seguridad alimentaria. Ustedes saben que somos casi 8,000 millones de personas alrededor del mundo y está el enorme reto de si nuestro planeta puede sostenernos, puede sostener a casi 8,000 millones de personas que de hecho se está incrementando la población a pesar de enfermedades infecciosas y a pesar de teorías de conspiración de que el COVID fue creado para eliminar gran porcentaje de la población. Pues eso no es cierto, la población sigue aumentando y el riesgo está, o el reto está en si nuestro planeta puede realmente producir suficiente alimentación para cubrir las necesidades nutricionales de esos casi 8,000 millones de personas y contando. Y luego el otro punto sumamente importante y preocupante y que a todos nos ha afectado en las últimas semanas es precisamente la dependencia que tenemos de combustibles fósiles. Habrán visto ustedes con muchísima preocupación cómo continúa aumentando el precio de la gasolina y lamentablemente esto no se mira que vaya a cambiar a corto plazo, en gran parte por conflictos, el conflicto de Rusia y la invasión en Ucrania, pero también el problema que hay de no haber desarrollado alternativas de fuentes renovables de combustibles y a término industrial de fuentes renovables de energía, así como nuestra continua dependencia de esas fuentes de combustibles fósiles. Un problema ahorita no es la extracción del petróleo. Petróleo aparentemente hay en suficiente cantidad para cubrir a todo el planeta. El problema es la refinación de ese petróleo para producir los diferentes subproductos que se obtienen, incluyendo los combustibles, y cómo distribuirlos. Recordarán ustedes que cuando la pandemia estuvo en su punto más álgido alrededor del mundo, uno de los efectos más marcados fue la disrupción de las cadenas de suministros, porque no habían personas que pudieran manejar, ya sea carros, trenes, barcos, no había quien controlara toda esta cadena de suministros y entonces hubo un serio problema del cual todavía no hemos salido, todavía se están viviendo efectos en esas dificultades que se vivieron, a pesar de que en términos generales, pues los efectos de la pandemia han ido disminuyendo. Pero entonces, para no adelantarme, vamos a ir paso a paso con cada uno de estos 5 puntos clave que yo quería plantearles a ustedes el día de hoy. Bueno, entonces vamos primero a enfermedades infecciosas, también enfermedades comunicables, que se referiría precisamente a enfermedades infecciosas. Si ustedes ven acá, esta es una gráfica de la carga que presentan las enfermedades infecciosas solo en 20 años, de 1990 a 2019, y vemos entonces acá esas enfermedades comunicables. Tenemos enfermedades, infecciones entéricas, enfermedades asociadas a maternidad, que en muchísimos casos, lamentablemente, todavía se refieren a enfermedades infecciosas alrededor del parto o posparto. Lamentablemente, todavía hay muchas madres que fallecen por infecciones adquiridas durante el parto. Luego tenemos también infecciones respiratorias y tuberculosis, VIH y SIDA, así como infecciones de transmisión sexual, malaria y otras enfermedades tropicales olvidadas, enfermedades infecciosas de los neonatos, deficiencias nutricionales que se asocian también a problemas infecciosos por los problemas en la inmunidad que causan, y tuberculosis. La tuberculosis, a pesar de ser una de las infecciones identificadas por un patógeno más antiguas, nos sigue acompañando desde ya hace varios miles de años. Hay momias en diferentes continentes que se han analizado y tienen rastros de tuberculosis, principalmente tuberculosis ósea, y a pesar de todos los avances que hemos tenido, no hemos logrado controlar esta infección, que sigue siendo una de las 3 infecciones
con mayor importancia en salud pública a nivel mundial por el efecto que tiene en la población, a la par de VIH y de malaria. Si vemos entonces cuáles son, esto es a nivel global. Ahora, si vamos acá, ¿cuáles son las principales causas de muerte en países de bajo ingreso? Tenemos condiciones neonatales, principalmente infecciosas, infecciones del tracto respiratorio inferior, enfermedades cardíacas, estas no serían infecciosas. También tenemos los derrames, que tampoco serían infecciosos. Tenemos enfermedades diarreicas. Miren, enfermedades diarreicas está en 5º lugar. Malaria está en 6º lugar. Accidentes en el camino, en carreteras, está en 7º lugar, que eso no tiene nada que ver con infecciosas, pero lamentablemente lo vemos también día a día en nuestro país, la cantidad de personas que fallecen por accidentes, principalmente las personas que conducen moto, ¿verdad? Y luego en 8º lugar tenemos tuberculosis, 9º VIH y en 10º tenemos cirrosis, que puede ser debida a causas no infecciosas por abuso de alcohol, por ejemplo, pero tiene también muchas causas que sí pueden ser infecciosas, como hepatitis o infecciones crónicas que lleven a daño hepático. Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrarles con esta gráfica? Que aunque alrededor del mundo las infecciones siguen siendo un serio problema, en países como el nuestro son un problema todavía mayor. De las 10 principales causas de muerte en países de bajo ingreso, al menos 7 son causadas por o relacionadas con infecciones. Entonces, a pesar, como les decía, de los avances científicos en diagnóstico, en tratamientos, en sistemas de salud, etcétera, las enfermedades infecciosas siguen representando uno de los principales problemas de salud pública a nivel mundial y aún más para países en vías de desarrollo como el nuestro. Y eso nos lleva entonces a enfermedades emergentes. Si vemos estas gráficas de acá, llegan hasta el 2019. ¿Y por qué llegan hasta el 2019? Porque todos sabemos, a finales del 2019 entramos en un escenario que no nos había tocado vivir como planeta desde prácticamente un siglo previo. Y es la pandemia de COVID. Entonces, muchos de los datos que se recopilaban para la mayoría de enfermedades y otras condiciones alrededor del mundo entraron como en pausa porque se empezaron a dedicar casi todos los recursos a monitorear, a evaluar y a tratar de controlar la epidemia de COVID. Entonces, en estas dos gráficas no estamos hablando todavía de estas afecciones y principalmente COVID que nos han venido afectando desde finales del 2019 hasta la fecha. En enfermedades emergentes, entonces, que serían infecciones emergentes en particular, vamos a hablar de 3. La primera, por el impacto que ha tenido, por todos los cambios, ajustes y situaciones que ha venido a evidenciar, tenemos a COVID-19, ¿verdad? Luego vamos a hablar de 2 que son más recientes y que actualmente están en la mira de las autoridades de salud pública mundiales, que son los casos de hepatitis aguda infantil y los casos de viruela de mono o de monkeypox en inglés. Bueno, entonces, primero para ver la situación de COVID. Esta página de acá, y vamos a ir a la página, vamos a ver si no se me pierde. Si se me pierde el enlace, por favor me avisan. Voy a dejar de compartir. Y voy a compartirles ahora el sitio de esta gráfica. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Este sitio fue uno de los primeros desarrollados para poder rastrear cuál era el avance y la carga de COVID-19 alrededor del mundo. Fue montado y se sigue actualizando diariamente por el Instituto Johns Hopkins
Y aquí es una de las mejores fuentes para todo lo que tenga que ver con el avance de la enfermedad alrededor del mundo. Entonces, lo que quería mostrarles es precisamente los últimos datos que tenemos hasta el día de hoy. Bueno, entonces, alrededor del mundo se estima que se han infectado, estos son los casos reportados confirmados, ¿verdad? Pero ya sabemos que esto tiene un subregistro porque hay muchas personas, principalmente en grupos familiares, donde si se infecta una persona, el resto de los miembros de la familia ya no se hacen la prueba y entonces no aparecen como registrados como casos, aunque tengan los síntomas y pasen la enfermedad en su casa, ¿verdad? Pero el total de casos reportado oficialmente alrededor del mundo es de 525.727.344 personas. Como les digo, esto no lo habíamos visto desde la gripe española de 1918. Y de hecho, por eso es que esta es la primera pandemia que nos toca vivir a la mayoría, a todos, ¿verdad? Realmente no tenemos personas que hayan vivido la otra pandemia y todavía estén vivos, pero bueno. Entonces, el total de muertes oficiales reportadas es de más de 6.277.663. Y luego tenemos datos aquí, que estos son los datos positivos acerca de las vacunas, las dosis que se han administrado de vacunas alrededor del mundo. Y el número entonces de dosis de vacunas está en 11.000 millones, que eso ya diríamos, vamos muy bien, porque entonces si somos casi 8.000 millones en el mundo y se han administrado más de 11.000 millones, diríamos, pues entonces todos tenemos por lo menos una dosis, pero sabemos que eso no es así, ¿verdad? Aquí están incluidas solo las dosis, pero sabemos que hay personas que deberían de tener, principalmente ustedes que están, todos los que somos de primera línea, que trabajamos en áreas de salud, que deberíamos de tener ahorita por lo menos 4 dosis. Entonces, lamentablemente, estos 11.444 millones de dosis de vacunas no corresponden al mismo número de individuos, sino que hay una disparidad en la administración de vacunas dependiendo del país y de la región que se trate. Por ejemplo, Corea del Norte, prácticamente su vacunación es 0. Ellos no han administrado vacuna y precisamente ahora están viendo un surgimiento de casos bastante alarmante que esperamos puedan controlar gracias al apoyo de la comunidad internacional y que puedan de alguna forma proteger a sus 27 millones de habitantes con vacunas y con acceso a tratamientos que ya han sido probados alrededor del mundo y que se sabe la efectividad que tienen. Pero entonces quiero que veamos estos números. Son números bastante alarmantes. Esto es lo que se ha recopilado desde que fue declarada la epidemia, es decir, desde diciembre de 2019 hasta la fecha. Y ahora, pues, aparte de Corea del Norte, pues la mayoría de países ya están rebajando las medidas de contención porque o ya se tiene una tasa de vacunación bastante alta, pero esto, como les digo, depende de cada país, o los sistemas de salud están mejor enfrentados a poder manejar las personas que se infectan, y algo muy importante es cómo ha sido la evolución de las variantes virales, que actualmente sabemos que las variantes que circulan son variantes de Omicron, que aunque son mucho más infecciosas, parecieran ser menos letales. Y eso, aunado al nivel de vacunación, ha contribuido a que la mortalidad haya bajado significativamente alrededor del mundo. Pero entonces, respecto a COVID, hay muchas cosas que hablar en este tema que estamos discutiendo del rol que tenemos en estas situaciones. Si ustedes recuerdan, los primeros casos de COVID se reportaron en China en diciembre del 2019. Para enero del 2020 ya se tenían las primeras secuencias de genoma completo del virus, ya se sabía sin lugar a dudas cuál era el agente causal, que es SARS-CoV-2,
Y se le dio ese nombre porque está muy relacionado con el coronavirus que causó SARS en el 2003. Entonces, para enero, en solo un mes, ya se tenían las secuencias del genoma completo del agente causal de esta pandemia. Y luego, en términos de más o menos 5 meses, ya se estaban empezando los primeros ensayos clínicos con varios candidatos a vacunas, y varios de esos candidatos fueron los que últimamente llegaron a la fase 3 de ensayos clínicos y que terminaron ya siendo aplicados a nivel mundial y gracias a los cuales se salvaron millones de vidas, ¿verdad? Entonces, esos avances están directamente relacionados con nuestra carrera. Primero, si vamos a la secuenciación. La secuenciación se hace gracias a las plataformas de secuenciación masiva con las que contamos actualmente, pero ustedes saben que esos aparatos no se manejan solitos, no es inteligencia artificial donde ustedes solo le pongan la muestra y mágicamente aparece una secuencia, sino detrás de ese análisis viene mucho trabajo, tanto trabajo técnico de preparación de la muestra, del material genético para poderlo colocar en el secuenciador, como lo que viene después, que es el análisis de las secuencias, la interpretación de esas secuencias y poder llegar a una secuencia con consenso que ya permita poderla aplicar para experimentación de vacunas, de tratamientos, de pruebas diagnósticas. Entonces ahí va el primer punto. Áreas donde nosotros jugamos un rol sumamente importante, que es todo lo que tiene que ver con tecnologías de secuenciación, biología molecular y tecnologías de secuenciación. Luego, habiendo conocido ya cuál era el genoma y comparando esto con las dos cepas de coronavirus que habían causado enfermedades severas previamente, donde está SARS-CoV del 2003 y también MERS, que también era un coronavirus, gracias a eso, ya esa información que se había generado en esos años, fue que se pudo establecer cuál era la región más importante para poder hacer el diagnóstico. Y en este caso, por ser una infección tan rápidamente transmisible, era importantísimo contar con pruebas diagnósticas que se pudieran administrar de forma oportuna, que tuvieran suficiente sensibilidad para poder detectar al patógeno, pero que al mismo tiempo se pudieran administrar aún en los confines más lejanos de todo el planeta, ¿verdad? Entonces, gracias a esta información de secuenciación y a lo que se conocía de los coronavirus anteriores, se pudo establecer que la región clave para hacer el diagnóstico era la región de la proteína spike o la proteína de espícula. Esto particularmente para las pruebas de antígeno. Y entonces ahí volvemos a nuestro rol. ¿Cómo se hacen las pruebas de antígeno? Las pruebas de antígeno se necesita producir en enormes cantidades una proteína una proteína recombinante, y esta proteína recombinante entonces va a servir para poder hacer las pruebas. Y entonces, ¿qué es lo que yo necesito primero? Ver si mi proteína recombinante funciona como una prueba diagnóstica. Y una vez teniendo esa prueba diagnóstica, como un blanco diagnóstico, entonces produzco yo una proteína recombinante, en este caso la proteína de espícula. Pero como yo lo que quiero detectar es precisamente la proteína o fracciones de esa proteína circulando en el paciente, ¿qué necesito para poder detectar una proteína en un paciente? ¿Qué es lo que necesito para detectar un antígeno? Necesito un anticuerpo. En este caso, las pruebas de antígeno, las famosísimas pruebas de antígeno, lo que detectan es el antígeno circulante. Y entonces yo tengo que tener la contraparte en mi prueba de laboratorio, que es el anticuerpo. Ahora, ¿cómo genero yo esos anticuerpos? Inicialmente genero anticuerpos policlonales en un animalito y luego me dedico a producir anticuerpos monoclonales. Y esos anticuerpos monoclonales se pueden producir primero con cultivos celulares, o ahora se pueden producir también por tecnología recombinante en microorganismos, ya sea en levaduras o en bacterias. Y ahí entramos otra vez nosotros. Pruebas diagnósticas, tanto para la experimentación, para poder diseñar las primeras diagnósticas,
y luego para poder desarrollar esas pruebas diagnósticas. Si se dan cuenta, a lo largo de todo el proceso ya llevamos dos roles importantísimos. Uno, la secuenciación, pruebas moleculares y de secuenciación. Lo segundo, el desarrollo de pruebas antigénicas y luego el desarrollo de pruebas moleculares también. Saben ustedes que las pruebas de antígeno pues tienen menor sensibilidad que las pruebas moleculares, porque en las pruebas moleculares va a haber una amplificación de los blancos, mientras que en las pruebas de antígeno se va a detectar lo que esté circulando. Bueno, gracias otra vez a la información de secuenciación, pudo establecerse cuáles eran las regiones del genoma más importantes para poder detectar por medio de PCRs y de esa forma brindar un diagnóstico lo más rápido y certero posible. Y ahí entraría tal vez el rol más clásico que hemos tenido los químicos biólogos, que ha sido en el laboratorio de diagnóstico clínico. Pero algo muy importante, ¿qué sucedió? Estábamos como país, Guatemala, acostumbrados en trabajar con pruebas diagnósticas principalmente basadas en inmunología y no estábamos tan acostumbrados a trabajar con biología molecular. Más que todo se trabajaba con biología molecular a nivel de plataformas cerradas, por ejemplo GeneXpert, pero no tanto con plataformas abiertas, que era lo que se requería, principalmente por la escasez que había a nivel mundial de plataformas cerradas, se necesitaban plataformas abiertas. Pero entonces el rol ahí definitivamente caía sobre laboratorio clínico y específicamente sobre bioquímicos, biólogos moleculares, químicos biólogos que si no habían trabajado con esto, pero tenían las bases académicas científicas para aplicarlo, y gracias a la rápida implementación entonces de laboratorios de biología molecular a lo largo de todo el país, fue que pudo empezarse a diagnosticar adecuadamente la infección, y de esa forma, como ustedes saben, es parte esencial de controlar una infección, el poder detectar quiénes son las personas que están infectadas. Bueno, entonces, vamos con secuenciación, diagnóstico en lo que se refiere a COVID. Y luego venimos al otro punto importantísimo que tenemos acá, que es la vacuna. Entonces, la vacuna, hay muchas diferentes vacunas, pero las principales han sido aquellas cuyos vectores son adenovirus, las que son de ARN mensajero y las que son recombinantes utilizando subunidades del virus. Y en los tres diseños entramos nosotros como profesionales. En la parte de adenovirus, ¿por qué? Porque se necesita manipular vectores para poder utilizar estos vectores, en este caso adenovirus, como los transportes que lleven los fragmentos del virus hacia las células, y de esa forma la célula pueda enfrentarse a estos fragmentos y empezar a producir anticuerpos. En la parte de ARN mensajero, lo mismo, ¿verdad? Estamos hablando de manipulación genética para la producción en grandes cantidades de ARN mensajero viral que funcione como el antígeno para el cual nuestro cuerpo produzca anticuerpos. Y luego la tecnología de ADN recombinante, que esa es la base de las vacunas, por ejemplo, las que desarrollaron en Cuba, donde utilizando levaduras, produjeron 2 vacunas con proteínas recombinantes del virus, y utilizando estas proteínas recombinantes entonces como los blancos para la producción de anticuerpos. Entonces, regresando a nuestra diapositiva de enfermedades emergentes, vemos acá que tenemos solo en la parte de COVID, tenemos varias aristas. Tenemos el diagnóstico, tenemos primero la detección de qué se trata, luego la secuenciación, el desarrollo de pruebas diagnósticas, la aplicación de pruebas diagnósticas, el desarrollo de vacunas y la aplicación de vacunas. Entonces, eso es lo que llevamos de COVID. Luego llegamos a el caso de la hepatitis aguda infantil. Ustedes habrán escuchado que desde abril se empezaron a presentar casos, principalmente en Europa, inicialmente en el Reino Unido y después en otros países europeos y posteriormente también en Estados Unidos,
de estos casos de hepatitis infantil agudos y de origen desconocido. Hasta el momento todavía no se ha establecido cuál es el agente causal. En un buen porcentaje de los casos, pero hablando de un buen porcentaje, no llega ni siquiera al 50% de los casos, se ha detectado la presencia de un adenovirus 41, que generalmente es un adenovirus inocuo, pero no se puede decir a ciencia cierta que ese es el agente causal porque no se ha detectado en todos los casos. Entonces, no cumple con los postulados de Koch, de que tiene que estar presente siempre que se esté causando la enfermedad, ¿verdad? Los casos se han ido extendiendo alrededor del planeta. En Guatemala todavía no se ha confirmado que se tenga un caso que tenga relación con este brote, aunque volviendo, es muy difícil poder determinar si es o no es, porque no se tiene una prueba diagnóstica todavía. De hecho, todavía no se ha identificado el agente causal. Pero si comparáramos esto con la situación del COVID, estamos en el mismo inicio, donde el rol de profesionales de las ciencias químicas biológicas es sumamente importante para poder establecer cuál es el origen, las pruebas diagnósticas que se necesitan, la evolución, en este caso también sería la evolución en pruebas de laboratorio y eventualmente vacunas y técnicas de contención, ¿verdad? Y lo mismo sucede entonces con el brote que está ocurriendo de viruela del mono. Entonces, se identificaron también primero unos casos en Europa y actualmente, por lo menos hasta la semana pasada, se habían identificado casos en 12 países que están distribuidos en 3 regiones de la Organización Mundial de la Salud. Y esto es importante hacerlo notar porque una vez se evidencia un brote epidémico en 5 regiones de la Organización Mundial de la Salud, ya se puede catalogar como una pandemia. No es para horrorizarnos, no es para que digamos, ahora ya empezamos con la pandemia de viruela del mono, pero sí es interesante ver cómo se está moviendo. ¿Por qué esto es importante? Porque hay algunos países y regiones muy pequeñitas en África donde la viruela del mono era endémica. Sin embargo, estos casos, y principalmente los últimos casos, se han reportado en países que jamás han tenido o han tenido muy pocos casos de viruela del mono, que definitivamente no están catalogados como endémicos. Y el otro punto es que las personas en los que se han detectado en los últimos países aparentemente no han tenido ninguna relación ni de viaje ni de contacto con las áreas endémicas. Entonces la pregunta es cómo se han estado infectando y cómo estos casos se están expandiendo a lo largo del planeta. También para ponerlos en contexto y por qué la preocupación respecto a la viruela de mono, es porque la viruela humana es la única enfermedad que ha logrado erradicarse a nivel mundial desde finales de 1979. Y la viruela humana causaba estragos, si no mataba a la persona, dejaba secuelas bastante severas para toda la vida. Y gracias a un esfuerzo mundial de vacunación principalmente, se logró erradicar la enfermedad. Pero ahorita no tenemos vacuna disponible para viruela de monos, aunque algunos países ya habrán empezado a producir vacuna y ver si se tiene que administrar para ciertos grupos de riesgo. Pero otro caso similar al de la hepatitis viral aguda infantil, donde el rol del químico biólogo va a ser indispensable tanto para ese rastreo epidemiológico como para el diagnóstico y el monitoreo de la infección, así como el desarrollo de pruebas diagnósticas y vacunas. Bueno, entonces, eso en cuanto a infecciones emergentes. Ahora pasamos al otro punto importantísimo, el cambio climático. Y aquí dirían ustedes, ¿qué tiene que ver la microbiología con el cambio climático? Muchísimo, pero muchísimo. Y como ya vamos a ver más adelante, los microorganismos juegan un rol clave en el reciclaje de nutrientes, en la biodegradación, y como parte de su metabolismo también juegan un rol muy importante en los gases que están siendo emanados al ambiente. Entonces, por ejemplo, el caso de las vacas.
Ustedes saben que las vacas, lamentablemente, son las principales productoras de metano. ¿Y a dónde va a dar ese metano? Al ambiente. Y eso, el metano entonces es uno de los gases con efecto invernadero que está afectando el clima a nivel mundial y está aumentando la temperatura. Entonces, ¿por qué las vacas? ¿Por qué las vacas en particular? Porque las vacas, por la anatomía que tienen de sus estómagos, van a ser capaces de mantener en su microbiota microorganismos metanogénicos. Y entonces estos microorganismos metanogénicos, como parte de su metabolismo, van a estar produciendo metano. Pero eso no es malo, ¿verdad? O sea, ellos están para producir metano porque es parte del ciclo de reciclaje del carbono. Lo que está desbalanceado es la cantidad de ganado vacuno que hay alrededor del mundo para poder suplir la demanda de carne. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? ¿Cómo controlar o cómo mejorar esa producción de proteína para que no se vea afectada la producción de proteína que es indispensable para la nutrición humana, pero que tampoco estemos generando más gases de efecto invernadero, o si los estamos generando, cómo poder devolverlos de una forma balanceada a los ciclos de carbono en el planeta, y de esa forma dejar de afectar el cambio climático, ¿verdad? Entonces, ¿dónde entramos ahí? Entramos en toda la parte de investigación, cómo poder, por ejemplo, identificar arqueas metanogénicas por medio de secuenciación, ver cuáles son las rutas metabólicas que utilizan, cómo reproducirlas, cómo utilizar esas capacidades que tienen para nuestro beneficio y para el beneficio de todo el mundo. Por ejemplo, si se tiene ganado vacuno, pero cómo capturar ese metano para poderlo devolver ya como una forma de carbono fijada y que de así pueda seguirse utilizando en el ciclo de carbono sin estar llegando a la atmósfera y afectando a la atmósfera. Pero eso es netamente el rol de los microorganismos. O sea, los únicos que pueden producir metano en los estómagos de las vacas son microorganismos, son arqueas y algunas bacterias metanogénicas, pero principalmente arqueas. Y sin ellos simplemente se cortaría el ciclo del carbono en el planeta y dejamos de existir todas las especies de organismos, así de simple y sencillo. Si se corta alguno de los ciclos de bioquímicos, que su principal motor son los microorganismos, en ese momento se acaba la vida en el planeta. Y entonces ahí ya no es necesario que yo les explique cuál es el rol de los químicos biólogos en la parte de microbiología, porque ¿quién más va a estudiar microorganismos? Microbiólogos, ¿verdad? Desde todos los puntos de vista, secuenciación, biología molecular, metabolismo, desarrollos en fermentación, aplicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso en cambio climático. Y algo relacionado con el cambio climático, la seguridad alimentaria. Como les decía, el rol de los microorganismos en los ciclos biogeoquímicos es indispensable. No es importante, sino que es indispensable. Sin ellos simplemente no existe la vida en el planeta. ¿Y por qué? Porque ellos son los únicos que pueden reciclar los principales elementos que sostienen la vida, el carbono, nitrógeno, oxígeno y el hidrógeno, también otros elementos como el azufre y el fósforo, y sin ellos simplemente no hay reciclaje de esos elementos y por lo tanto no hay vida. Actualmente, otra de las preocupaciones que hay a nivel mundial es la escasez de fertilizantes nitrogenados químicos. Y la razón de eso es mucha, en parte es por la cadena de distribución y los problemas de distribución que trajo la pandemia, y en otros es los niveles de producción que ha habido de estos fertilizantes químicos. ¿Cuál es una alternativa viable a la que se están orientando la mayoría de agricultores, tanto a nivel macro como micro? Es el uso de microorganismos, principalmente microorganismos fijadores de nitrógeno, ya sean
fijadores de nitrógeno simbióticos como Rhizobium, que produce nódulos de fijación de nitrógeno directamente en las raícitas de las leguminosas, así como los fijadores de nitrógeno de vida libre, que se pueden aplicar a suelos para que fijen nitrógeno en el suelo y este nitrógeno entonces esté en formas accesibles para la mayoría de las plantas. Por otro lado, tenemos no a los que fijan nitrógeno, sino a los desnitrificantes que regresan ese nitrógeno a la atmósfera, y ahí vamos a encontrar tanto a bacterias como hongos principalmente, así como todas las otras formas de vida que al morir la materia orgánica va a regresar al suelo y va a ser degradada por hongos y bacterias, y de esta forma el nitrógeno va a regresar a la atmósfera. Y entonces ahí, tanto para el enriquecimiento de los suelos con fuentes nuevas de materia orgánica, por ejemplo, cómo mejorar las condiciones de compostaje, cómo hacer reciclaje de la basura orgánica para que no vaya a dar a rellenos sanitarios, sino para que se pueda utilizar como compost, y esto como un enriquecedor de materia orgánica y por lo tanto una fuente de nitrógeno accesible. Eso también, rol de quién es, de microbiólogos. La identificación de bacterias nativas que tengan la capacidad de fijar nitrógeno para poder enriquecer suelos pobres en estos microorganismos, a responsabilidad de quién es, de microbiólogos. Entonces, en la parte de seguridad alimentaria, para darles una idea, contexto de por qué son tan importantes, si viéramos la biomasa, hiciéramos un análisis de la biomasa en el planeta, vemos que el 78% de esa biomasa son bacterias. Y nosotros, que nos creemos muy importantes, nosotros no somos nada, porque somos apenas parte de este porcentaje que está acá de los animales. Pero si miran por muchísimo en este país, las bacterias representan los principales componentes de la materia orgánica y por lo tanto de todos los procesos biológicos en el planeta. Y son gracias a ellas que se mantienen todas las otras formas de vida. Aquí estoy hablando de bacterias y arqueas, ahora las estamos poniendo todas en el mismo bolsón, aunque ustedes saben que las arqueas difieren de las bacterias, pero todas son procariotas. Bueno, no solo entonces en la parte agrícola, pero principalmente en la parte agrícola, los microorganismos juegan roles sumamente importantes como biofertilizantes, fijadores de nitrógeno, así como movilizadores de diferentes elementos, aceleradores en el proceso de descomposición de materia orgánica para mejorar la calidad de compost, lo que se conoce como PGPRs, que son bacterias promotoras del crecimiento de plantas, en las cuales entran microorganismos, principalmente bacterias que producen hormonas. Aquí entran también las que fijan nitrógeno, las que solubilizan fósforo, etcétera. Bioestimulantes, que entrarían esas que producen fitohormonas y que además producen otras moléculas que ayudan a las plantas a crecer y a adquirir nutrientes. Los biocontroladores, aquí entran todos los bioinsecticidas, los controladores de plagas a base de microorganismos, donde vamos a encontrar muchos hongos y también bacterias. Los biosolubilizadores, que son claves para poder ayudar a la planta a que capte formas de compuestos o formas de elementos que están en compuestos inaccesibles porque están insolubles para las raíces, pero al ser solubilizados por productos del metabolismo de los microorganismos, permiten entonces que estos compuestos ya sean accesibles a ellos. Los bioremediadores, importantísimos. Cada vez vemos contaminación que afecta, por ejemplo, fuentes de agua. Todos hemos visto el caso del lago de Amatitlán, donde se necesita urgentemente un manejo integrado de esas áreas contaminadas, y ahí los microorganismos juegan un rol sumamente importante. Y los biofijadores, no solo de nitrógeno, sino también de carbono y los transformadores de cualquiera de los otros elementos de los ciclos biogeoquímicos. Y por último llegamos a ese puntito que les había mencionado, que son los combustibles renovables. Ahora más que nunca vemos la importancia de no depender de combustibles fósiles
y de orientarnos más a la producción de combustibles renovables. Y aquí, ¿quiénes? Microorganismos. No hay otra estrategia que no sea microorganismos. Los combustibles biorenovables se pueden clasificar en 3 grupos que vamos a tener: los de primera generación, segunda generación y tercera generación. Los de primera generación van a ser aquellos que se producen por utilización de fuentes de carbono vegetal o también animal. Y esto generalmente por procesos de fermentación gracias a bacterias y principalmente levaduras. Los de segunda generación se refieren a aquellos donde se necesitan primero organismos que degraden un polímero de carbono complejo, por ejemplo la ligninocelulosa, que eso genere entonces moléculas de carbono monosacáridos o disacáridos que ya puedan ser utilizados por otros microorganismos. Y luego los de tercera generación, donde vamos a estar hablando principalmente de la generación de bioetanol a partir de microalgas. Pero en todos los puntos, ¿cuál es el factor, el común denominador? Microorganismos, ya sean bacterias, algas, hongos, en su forma levadura o en su forma de miceliar, porque, por ejemplo, los hongos ligninocelulíticos son macromicetos generalmente, o hongos miceliares que van a poder degradar madera y otro contenido vegetal. Bueno, entonces, esto está directamente relacionado con microorganismos. Y volviendo a lo mismo, ¿quién estudia microorganismos? Nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los roles actuales? Y para eso era toda la anterior introducción. Los roles actuales, el clásico es el laboratorio clínico de diagnóstico con microbiología clínica, que para nada estoy restándole el valor. De hecho, ahora con la diseminación de bacterias resistentes y multidrogos resistentes, es indispensable tener el criterio clínico de un microbiólogo especializado en microbiología clínica para poder no solo apoyar en el tratamiento directo a un paciente, sino más que todo para el desarrollo del manejo de pacientes en un ambiente hospitalario y también a nivel de salud pública, ¿verdad? Luego la parte de biotecnología, que abarcaría cualquiera de los puntos discutidos, ya sea en la investigación de nuevos patógenos, de microorganismos que tengan mejores aplicaciones o nuevas aplicaciones industriales. Si estos microorganismos naturalmente se han identificado con algunas características, cómo manipular esos microorganismos genéticamente para optimizar esas características, o si los microorganismos donde se encontraron son muy difíciles de cultivar, cómo pasar esas características a un modelo que sea más fácil de cultivar y de generar. La parte de biología molecular y tecnologías de secuenciación, indispensables para el avance actual, tanto en enfermedades como en la parte de biotecnología y de industria. El desarrollo de nuevos medicamentos, no solo de antibióticos, sino de compuestos que tengan aplicación para otras enfermedades, incluyendo las no transmisibles. Lo que se conoce como bioprospección, que es precisamente buscar estas nuevas moléculas de interés, ya sea moléculas de interés o microorganismos de interés en distintos ambientes naturales y cómo explotarlos. El tratamiento y análisis de agua, que es toda una ciencia en sí. Las agrociencias en cada una de sus diferentes aristas, la generación de energía renovable que les decía, el desarrollo, no solo la aplicación, sino el desarrollo de pruebas diagnósticas. Algo muy importante, la coordinación y monitoreo de ensayos clínicos, que es clave. Y algo que yo he tenido la oportunidad de participar mucho en esta pandemia, que ha sido la comunicación científica de información verídica y sustentada científicamente. Ustedes han oído las teorías conspiratorias totalmente locas respecto al virus y cómo nosotros jugamos un rol clave en ser comunicadores de la verdad, y la verdad basada en ciencia, basada en evidencia. Entonces, ese es un rol que tal vez ustedes no han considerado mucho, pero de hecho hay carreras que ustedes pueden seguir de posgrado como comunicadores científicos, precisamente para
poder llevar la información científica, pero llevarla sin perder la calidad y la veracidad de esa comunicación a todo tipo de público, a un público que no tenga un nivel educativo muy alto, por ejemplo, niños de kinder, que todavía no manejen muchos términos científicos, pero que uno sea capaz de explicarles eso. Entonces, la comunicación científica, importantísima, y es otro de los roles que yo pondría en uno de los primeros lugares para nosotros, si no es oficialmente su rol, pero ustedes lo pueden llevar a cabo con sus familiares y su círculo de conocidos, el poder comunicar los hallazgos basados en evidencia. Consultores científicos y legales, sumamente importante para cualquiera de las áreas y para el desarrollo de políticas a nivel de salud pública y de país que realmente tengan una incidencia. Y puse docentes en último lugar, pero no porque sea el último lugar, sino porque es uno de los más importantes. Como primer lugar iría el laboratorio clínico porque es al que más están ustedes acostumbrados, pero la docencia para poder transmitir esos conocimientos es tan importante como todos los roles anteriores. Entonces, en esta plática maratónica, aquí hay algunas de las referencias. Yo les voy a compartir esta presentación en PDF a los organizadores y si alguien está interesado se puede comunicar con ellos. Pero la idea principal era que ustedes abran sus ojos y su mente y piensen afuera de la cajita. No es solo laboratorio clínico, no es solo microbiología clínica, sino es todas las aplicaciones que tiene y que cada vez estamos llamados a jugar un rol determinante gracias a la preparación que hemos tenido en la universidad y que realmente, desde mi punto de vista, nos debemos a la población para devolver ese privilegio que hemos tenido de acceder a educación superior, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias por su atención. Espero haberlos motivado para que busquen todos estos diferentes campos de aplicación. Nuestro país tiene muchísima necesidad de profesionales especializados y preparados en cada una de estas áreas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Interesantísima la plática, de verdad súper completa como siempre. Espero que sea de verdad una oportunidad grande para todos de abrir los ojos, ¿verdad? A veces nos limitamos mucho, pero es increíble todo el campo de acción. Por el momento no tenemos preguntas en el chat. No sé si alguien quisiera abrir su micrófono y hacer alguna pregunta. Por favor. Me están mandando muchísimas felicitaciones por el chat. Perdón, ¿alguien iba a abrir su micrófono? Mara, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Saludos a todos. ¿Me escuchan, Marianela? ¿Sí? Dalia, disculpa, muchas gracias, como siempre, completísima tu conferencia. Yo quisiera que nos hicieras un pequeño comentario. ¿Qué opinas acerca, bueno, de todas, estamos pasando la pandemia del COVID, todas estas amenazas de las infecciones emergentes, pero hay algo que hemos tenido ya de varios años atrás, pareciera como silencioso, como que no le hemos puesto la suficiente atención, la humanidad no le ha puesto la suficiente atención. ¿Qué piensas de las bacterias multiresistentes y los hallazgos recientes que acabas de tener en las aguas del río Villalobos? Gracias. Era el Villalobos, ¿verdad? Esa todavía no es información pública. Ya va a ser, pero todavía no. Bueno, lo que puedas comentarnos. Sí, el caso y lo que hemos discutido mucho con usted precisamente, el avance y diseminación, la otra pandemia a la cual no se le ha puesto atención, que son las infecciones causadas por bacterias multiresistentes. Ese es un problema sumamente severo y, como usted dice, se ha quedado rezagado
la verdad yo no logro entender por qué se ha quedado tan rezagado, si la importancia que tiene es que si seguimos con esa diseminación de microorganismos multiresistentes, vamos a llegar a una situación similar a la época preantibiótica, es decir, donde uno se cortaba la manita con un alambre oxidado y se terminaba muriendo por una infección. Y esa es la situación a la que probablemente vamos a llegar si no hacemos algo al respecto. El desarrollo y diseminación de estas bacterias ha sido por el abuso de antibióticos, tanto a nivel de salud pública como a nivel agropecuario, principalmente a nivel agropecuario. Hay normativos, ustedes se habrán dado cuenta que por primera vez en nuestro país hasta hace algunos años se restringió el uso y compra de antibióticos. Antes uno podía ir literalmente a la tienda a comprar tetraciclina, ahora ya no, se necesita una receta médica para poder adquirir antibióticos, aunque a veces no se la piden a uno, pero eso está normado. Sin embargo, el uso en agropecuarios no está normado y eso es uno de los principales problemas a nivel mundial, que el abuso de antibióticos de forma general y de antibióticos de amplio espectro en animales ha causado que muchos de estos residuos de antibióticos lleguen a fuentes de agua dulce, y que por lo tanto se seleccionen bacterias resistentes no solo en los ambientes donde se utilizan los antibióticos, sino a nivel general. Entonces, ahí es donde entra precisamente este último rol que yo les decía, nosotros, y es nuestra responsabilidad, ser no solo los monitores de estas infecciones, de estas bacterias, sino tomar un rol mucho más agresivo respecto a la toma de decisiones, al desarrollo de políticas, al realmente sonar la alarma y tratar de jugar un rol más agresivo, porque nosotros somos los que estamos viendo y no solo nosotros lo vamos a sufrir, sino todos a nuestro alrededor, ¿verdad? Entonces, es una situación, como ustedes dicen, como usted, Tamara dice, que se ha quedado relegada y es la otra pandemia y está avanzando a pasos agigantados. Se han reportado bacterias multidrogoresistentes en todos los continentes, en todos los países, y lo más preocupante es que probablemente donde no se ha reportado no es porque no estén, sino porque no se están buscando. Entonces, muy importante, si ustedes ya están trabajando en un ambiente clínico, es básico buscar bacterias resistentes, multiresistentes, y poder tener una comunicación directa con el Laboratorio Nacional de Salud, que es el encargado de llevar una vigilancia directa de estas bacterias y de no quedarse callados, realmente de buscar formas para expresar este temor y tratar de realmente incidir en que se monitoree y se controle de mejor forma el uso de agentes antibióticos. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Yo tengo un comentario. Mi nombre es Floridal Macano. Sí tengo algún comentario, porque digamos que muchos químicos biólogos o como tengan otro nombre, que ahora también ya hay otros profesionales que se relacionan de otras universidades. Entonces, ¿cómo enlazarnos? Yo actualmente he trabajado las dos áreas, la clínica y la parte industrial. Los que trabajamos actualmente en el área industrial aislamos muchas bacterias de alimentos, animales, de agua. ¿Cómo enlazarnos como para poder integrarnos un poco a la parte de resistencia antimicrobiana? Porque creemos que se aíslan varias cepas que pudieran intercambiarse o enviarse a un lugar en donde hacen toda esta parte de biología molecular, como para lograr medidas y ayudar en todo este problema de la resistencia bacteriana. También está la parte de probióticos, que se puede acompañar en mejorar toda esa flora intestinal y todo esto, como para contribuir a esta parte y podamos enlazar los dos grupos, tanto clínica como la gente que trabaja en aislamiento de bacterias, que su origen no necesariamente es clínico, es ambiental o puede ser en alimentos. Ese es un comentario. Gracias.
Gracias, licenciada, gusto de verla. Yo creo que eventos así como este ayudan mucho, pero creo que el colegio y la comisión de educación continua jugaría un rol muy importante ahí, principalmente para podernos enlazar a todos los que no trabajamos en la parte clínica directamente, sino que trabajamos en áreas más aplicadas, pero que necesitamos también aportar esos hallazgos, ¿verdad? Lo que les decía Tamara de bacterias multiresistentes en el río Villalobos, que es precisamente una investigación que estamos llevando a cabo con una licenciada en química farmacéutica, es precisamente eso, y es conocimiento pues que yo soy responsable de tratar de divulgarlo lo más que se pueda, pero sí necesitaríamos una forma un poco más sistemática para poder beneficiarnos de los conocimientos que se obtienen y de qué seguir haciendo con esas bacterias, ¿verdad? Entonces ahí creo que el colegio, la Asociación de Químicos Biólogos y la Comisión de Educación Continua creo que sí jugaría un rol bastante importante. Y en los estudiantes también que gracias al uso de redes sociales creo que son indispensables para poder conectarnos. Muchas gracias. Bueno, en aras del tiempo, no sé si hay una última pregunta. Si alguien quiere pregunta o comentario, por favor. Yo tal vez un comentario. Yo me llamo Francisco Mejía, soy estudiante de la carrera de química y me pareció muy interesante esta conferencia, ¿verdad? Porque realmente son temas que no muy, o sea, como químico me he aislado un poquito, ¿verdad? Pero fue bueno como tenerlo como cátedra. Pero al manera de comentario, lo que realmente me preocupa a mí en estos tiempos, ¿verdad? Que lo de la pandemia es de que, más de que una pandemia de los virus que tomamos en esta conferencia, ¿verdad? También siento que es una pandemia conspiranoia, ¿verdad? Porque ha surgido ahorita muchas teorías de la conspiración, ¿verdad? Que me he dado cuenta que aquí en Guatemala son sostenidas por políticas de derecha, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos eso es un como que un fenómeno, ¿verdad? Que toda la derecha estadounidense cree de que el virus fue creado en un laboratorio, ¿verdad? Y de que las vacunas son un método pues para despoblar a la humanidad, ¿verdad? Y que realmente no están funcionando y me causa bastante preocupación porque, digamos, uno mira en Twitter así que ponen como que manera de prueba de que hay gente que se muere de paros cardíacos, ¿verdad? Y adjuntan como evidencia, ¿verdad? Adjuntan documentos donde prueban de que ellos se vacunaron con las 3 dosis de las vacunas para el coronavirus, ¿verdad? Pero creo que eso no, o sea, eso no prueba nada porque eso sería como decir por ejemplo, ¿verdad? Una analogía de que hay mujeres católicas, ¿verdad? Que son feministas, ¿verdad? Pero eso no quiere decir de que el catolicismo sea feminista. Entonces, algo así siento yo que esos son sus argumentos. Entonces, realmente me preocupa eso porque uno creería que solo es gente ignorante, así que realmente no saben acerca de estos temas, pero en realidad son como que incluso hay químicos, ¿verdad? O sea, hay gente así que estudia estas carreras y que sostienen estas posturas, ¿verdad? Entonces, realmente yo no, digamos, incluso siento que hasta ya la divulgación científica como que no funciona porque de hecho ellos como que siempre están a la defensiva, ¿verdad? De hecho, hasta yo he tenido así discusiones con gente que cree eso y la verdad no sé cómo, o sea, qué podríamos hacer para evitar eso, que al final es una problemática, ¿verdad? O sea, y lo peor de que esto no es algo así que sea de minoría, sino son una gran mayoría, o sea, son millones de personas que creen esto, ¿verdad? Y pues, y es bien curioso porque, digamos, hay una teoría de la conspiración bien sonada, ¿verdad? Que se sostiene desde épocas del zarismo en Rusia, ¿verdad? Que es de 1800 algo, ¿verdad? Que se llama, es el plagio de un libro que se llama Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, ¿verdad? Esto se degeneró en un libro de la conspiración de la época zarista en Rusia que se llama Los protocolos de los sabios de Sion, ¿verdad? Y ellos sostienen ahí de que sí, de que todo es una conspiranoia de los judíos para enfermar a todo el mundo, de que es para o sea, todo eso que se escucha de las farmacéuticas y eso, ¿verdad? Entonces ellos hasta hoy en la actualidad siguen creyendo en ese libro de ficción, ¿verdad? Y eso lo utilizan como que para justificar todo esto. Entonces, digamos, ¿cómo uno puede, pues, como que divulgar en contra de estos pensamientos, ¿verdad? O sea, ¿cómo uno puede, pues, explicar de que eso no es cierto, ¿verdad? De que no es como lo plantean, sino realmente es un tema que nos debería preocupar, siento yo, ¿verdad? Gracias, Francisco. Precisamente yo por eso les puse como un rol importante a los comunicadores científicos. Y aquí juega mucho el hecho de poder comunicar algo a
todo tipo de público, no solo público académico, sino público que no haya tenido acceso a educación, incluso formal. Pero si ustedes se ponen a pensar, ¿por qué estas teorías conspiratorias se han regado como fuego? Yo he visto algunos videos que se miran de lo más profesionales y la gente se toma el tiempo de hacer videos profesionales totalmente locos, pero creo que los que estamos del otro lado no nos tomamos el mismo tiempo para hacer un video sumamente profesional o un blog sumamente profesional con todas las bases científicas del asunto. Entonces, yo sé que no todos tenemos ese tiempo, pero por ejemplo, educando a los que están a nuestro alrededor, haciendo trabajito de hormiga, educando tanto a la señora que nos llega a ayudar a limpiar la casa, al señor que es jardinero, a nuestra mamá, a nuestros papás, a nuestros colegas, a todo el mundo, y por eso necesitamos nosotros educarnos también, ¿verdad? Buscar las bases científicas, fundamentarnos en la información real y transmitírselas, hacerlas así como nuestra cruzada de transmitir información verídica y certera a todo el mundo que nos encontremos alrededor. Creo que tendría un impacto similar a las redes sociales si vamos educando de una forma no paternalista y no condescendiente a todas las personas a nuestro alrededor, independientemente de su nivel educativo, de su edad, de sus creencias. Pero eso a mí por lo menos me ha ayudado y yo lo he tomado como una responsabilidad mía, poderme comunicar con todo el mundo que quiera escuchar y aún con los que no quieran escuchar. Pero si a ustedes los invitan, aunque sea una invitación informal, en un cafecito, mira vos, encontré esto que la vacuna me va a dejar estéril. Entonces es responsabilidad de nosotros educarnos y explicar por qué eso no es cierto, por qué eso no va a pasar, por qué las vacunas son la única forma de erradicar una enfermedad como la viruela. Entonces, si tienen el tiempo, hagan videos tan formales como los de teorías conspiratorias y si no tienen el tiempo, eduquen a todo el mundo a su alrededor. Y digamos una pregunta así, ¿cómo podría explicar esos casos que aislados que han surgido de que hay gente de que les ha dado un paro cardíaco, ¿verdad? Y que lo comentan de esta manera, no sé si es mentira o verdad, pero ya son varios casos que yo no lo creo, ¿verdad? Pero que caen fulminados, ¿verdad? Y después adjuntan que están vacunados con las 3 dosis de la vacuna, pero ellos creen que fue por eso, ¿verdad? Pero yo realmente no lo dudo mucho, la verdad. Pero ¿Cómo se fundamenta? Porque con los 11,000 millones de dosis que se han administrado, si vemos cuántas personas han caído fulminadas por un paro cardíaco de esas 11,444 millones de dosis administradas, nos damos cuenta que la incidencia ha sido de 0.0000000001 de casos de un ataque cardíaco y la razón por la que los vemos es porque todos estamos pendientes de la situación, pero no porque tenga que ver con la vacuna. Entonces, por ejemplo, si yo me vacuno hoy y mañana me atropella un carro, sería más o menos ese símil, que mientras más personas estén obteniendo la vacuna, más vamos a ver casos totalmente aislados, pero que reciben mucha publicidad como este. Pero si analizamos los casos crudos, y ahí sí usted puede analizar los casos crudos, vemos que una persona le dice, yo conozco a 100 personas que se pusieron las 3 dosis y se murieron. Y usted le dice, ajá, pero son 100 personas por 11,000 millones de personas vacunadas. Si esa relación fuera real, no veríamos un 0.00000001, sino que veríamos un número mucho más cercano. Entonces, ahí sirve mucho, por eso les digo, ver la información cruda y presentársela a la persona. Siempre va a haber gente que no se convence con lo que ustedes le digan, pero hay que hacer el esfuerzo. Muchísimas gracias, doctora. Voy a pedir ahorita si pueden proyectar. Gracias. Bueno, en nombre del Instituto de Investigaciones, también de la doctora Eunice Enríquez, la directora del instituto, que lamentablemente no pudo acompañarnos el día de hoy, queremos agradecerle y entregarle el presente certificado que voy a leer en este momento. La Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia y el Instituto de Investigaciones Químicas y Biológicas entrega el presente certificado de reconocimiento a doctora Dalia Lau Bonilla por su distinguida participación como ponente en la conferencia La microbiología aplicada a los retos que enfrenta la humanidad y el planeta, realizada el 23 de mayo de 2022 en el marco del Día del Químico Biólogo. 23 de mayo de 2022, firma la doctora Eunice Enríquez, directora del Instituto de Investigaciones. Muchísimas gracias, doctora. Esperamos contar nuevamente con
con su participación más adelante. Quiero agradecer también en nombre de todo el equipo que estuvo por aquí organizando, agradecerle a usted en nombre de todo el equipo y también agradecerle al equipo, a Diana y a Sofía, que por ahí estuvieron haciendo que todo estuviera en tiempo y que fuera posible. Entonces, un gusto siempre contar con su participación en el instituto. Le agradezco mucho y feliz tarde para todos. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación. Feliz tarde. Gracias. Por favor, no vayan a olvidar llenar el enlace de asistencia, muy amables.